Sean bienvenidos a la mesa 7. Yo seré el moderador y el título es Testimonios vivenciales e históricos del movimiento estudiantil de 1968. Como primer ponente tenemos a Iván Jaime Uranga Favela, entonces líder de la Vocacional 7, con el título La historia perdida. Adelante, Jaime Uranga. Ahí está. Buenas tardes a todos y felicidades a todos por las buenas ponencias que he venido escuchando. Yo les voy a contar un poquito sobre la historia de la Vocacional 7, la que estaba en Tlatelolco en el 1968. Era una escuela que tenía incluso, no era una vocacional, era una escuela técnica piloto, donde había un programa educativo que experimental que inició en 1965. Yo ingreso en 1968 en enero. Tenía yo aproximadamente 6 meses de estar en la escuela cuando nos tomaron por sorpresa varias cosas, ¿no? Llegamos a la Vocacional 7, encontramos que había porros de la FENET, intentaron hacer una novatada con los de nuevo ingreso, solo que en mi grupo predominaban alumnos de la Morelos, de Peralvillo, de la, yo era de Iztacalco. Entonces, pues, aunque apenas teníamos un día de conocernos, logramos organizarnos y, no hubo novatada. Nosotros rodeamos a los porros, logramos organizarnos y rodeamos a los porros, y había una presión tremenda para novatearlos nosotros. La gente quería que los novateáramos, nada más que yo ya desde esas épocas era un pacifista. Les dije, no les vamos a hacer ningún daño porque nosotros no somos porros, no somos estudiantes y nosotros venimos a la escuela a estudiar, no venimos a pelear con nadie. Y se decidió allí en el grupo que estábamos liderando el movimiento contra la novatada, que nada más los íbamos a acompañar a la puerta de la Vocacional 7, ahí en lo que soy yo, eje central, y ahí los íbamos a despedir, sin hacerles nada. Eso se hizo, solamente que nosotros éramos de primero y no teníamos agravios con los porros. Inmediatamente que los dejamos en la puerta, los de segundo año de la Vocacional 7 salieron detrás de los porros a golpearlos. No más que los porros corrieron como venados. Entonces, cuando nosotros entramos de la puerta y allí en la explanada me subí en una parte alta y les dije, aquí no va a haber novatada, es más, vamos a hacer un festival de bienvenida para los de nuevo ingreso. Y a todo mundo le cayó muy bien ese festival. O sea, dijeron, sí, es buena idea, vamos a hacer un festival para recibir a los de nuevo ingreso. Y entonces, las compañeras de mi grupo y del grupo aledaño y de otros grupos de primero se dieron a la tarea de organizar. Y yo ofrecí traer al grupo de música. Entonces, no me acuerdo, fue un sábado el día que hicimos, un sábado posterior a ese de la novatada, hicimos el festival de bienvenida para los de nuevo ingreso a la Vocacional 7. Lo hicimos en el auditorio y venía muy jovencita
cuando todavía no se llamaba Kenny y los eléctricos, venía Kenny y el Quinto Beatle. El Quinto Beatle abrió el festival con una tocada de un solo de batería. Eso, el ruido que hicimos, hizo que muchos vecinos de Tlatelolco bajaran y la vocacional se llenara de gente oyendo la música. Ahí se tocó entre el repertorio que tocaron, porque fueron como 2 horas y media lo que estuvo el festival, la tocada. Tocaron una pieza que se llama 96 lágrimas. Ese nombre grábenselo porque lo voy a retomar posteriormente. Terminó la tocada muy bien, sin saldo blanco, toda la gente se portó muy bien. Todavía al último, iba a ser de 2 horas nada más, pero al último le pedían otra a Kenny y se la aventaba, otra canción y otra vez cantaba y hasta que ya dijo, ya dijimos, ya, tenemos que cerrar la escuela, ¿no? Ya ese festival fue el motivo de que yo empezara a ser líder en la vocacional, porque yo era de nuevo ingreso. De ahí ya me empezaron a ver como líder estudiantil. Cuando se hicieron las elecciones para el comité ejecutivo del turno matutino, yo iba como secretario de Asuntos Culturales. Y a partir de que ganamos las elecciones, yo empecé a pasar películas, a hacer conferencias. Todos los sábados había un evento cultural. Y entre los ponentes dio 3 ponencias Fausto Trejo. Y dio 2 ponencias Efraín García Reyes. A lo mejor a usted no le suena, él era muy conocido por sus hermanos, que a todos les decían los chóforos de Boca 7. Era muy raro, en Boca 7 estudiaron 4 hermanos García Reyes. Eran 3 chóforos y la choforita, una que era mujer. Todos eran de Torreón, Coahuila. Tenían mucho liderazgo ellos. Cuando Efraín dio las conferencias sobre los monopolios multinacionales, él ya iba en economía, pero había estudiado en Boca 7, había egresado de Boca 7, Efraín García Reyes. Yo todavía hasta la fecha lo respeto mucho, lo siento como un gran maestro para mí, igual que a Fausto Trejo. Además, pues en ese tiempo nosotros teníamos problemas para conseguir películas, pero la embajada de la Unión Soviética cada sábado nos prestaba una película, entonces había buenas películas cada sábado allí en la Vocacional 7. Y así fui tomando el liderazgo. Yo todos los viernes iba a la escuela a pedir el auditorio para el sábado. En ese tiempo tenías que entregar un escrito y además llenar una forma donde te hacías responsable de cualquier daño que sufriera el auditorio por el evento. Entonces, metía mi escrito, me hacían firmar ese documento, me regresaban un documento en donde me autorizaban para que yo se lo entregara al que tenía las llaves del auditorio. El día 26 de julio, la Vocacional 7 no fue invitada a la manifestación que iba la manifestación que primero iba al casco del Monumento de la Revolución, al casco, y que luego se salió de control y se vino a ir al Zócalo. Boca 7 no fue invitada, aunque había algunos de Boca 7 allí en la marcha. Era viernes, yo estaba solicitando el auditorio,
cuando empezó la refriega allá en la Alameda. Cuando yo salgo de la dirección con mi escrito, que ya me habían autorizado a tener el auditorio para el sábado, entran corriendo compañeros y me abordan y me dicen, es que tienes que hacer algo, nos están madreando allá en la Alameda. Y yo, pues, estoy a punto de decirles como Fox, ¿y yo qué tengo que ver? O sea, ¿y yo por qué? Pero me dicen, no, es que tú sabes hablar y queremos que pases a grupos a decirle a la gente, a denunciar que nos están madreando allá en la Alameda. Entonces empezamos a pasar a grupos y luego organizamos un grupo y en enfrente tomamos 2 camiones que nos fuimos hacia la Alameda, pero como la Boca 7 había tenido un movimiento el año anterior, yo no sé quién había hecho los tubos de patas de respirador y de bancas destruidas, habían hecho toletes. Entonces todos llevábamos tolete cuando fuimos al Zócalo, a la Alameda. Y nuestro primer enfrentamiento fue allí no llegamos en el camión hasta la Alameda, llegamos hasta el Blanquito y de ahí nos bajamos corriendo sobre la acera y entramos por atrás de Bellas Artes y ahí tuvimos nuestro primer enfrentamiento con los granaderos. Como ellos no esperaban que nosotros lleváramos tubos, pues no pudieron resistirnos. Llegamos nosotros y empezaron a correr porque nosotros íbamos decididos y les infringimos una derrota porque los correteamos por 5 de Mayo hasta Motolinía, hasta la calle Motolinía, nada más que de allí nos empezaron a lanzar granadas lacrimógenas, otro grupo de granaderos, y ya empezamos a llorar porque el gas lacrimógeno pues ya no ves porque empieza a llorar mucho y a estornudar. Y entonces ahí decidimos regresarnos a la vocacional 7. Y regresamos y había una asamblea en la vocacional 7 organizada por la FENET. Estaban en la mesa Rosario Severos, Hidalgo y otros compañeros que ya no me acuerdo ahorita el nombre. Y llegamos nosotros y quisimos tomar la mesa para anunciar lo que había pasado en la Alameda, de que había muchos golpeados, sobre todo de la gente del casco de del casco de Santo Tomás y de la Ciudadela, había muchos golpeados. Los de Boca 7 no estábamos golpeados, la mayoría pues llevábamos con qué pelear y ganamos. Hicimos a los granados correr. Entonces, ya hicimos 2 intentos de tomar la mesa y fuimos rechazados por los porros. Ya nos íbamos a conformar cuando llegaron más gente de la Alameda y nos reforzaron y entonces tomamos la mesa y querían golpear a los de la FENET. Nada más que otra vez me metí en medio y les dije, no, nosotros no somos porros, vamos a acompañarnos a la puerta y que se vayan y vamos a seguir nuestra asamblea. Ese día, en la asamblea, se decretó el paro estudiantil de Boca 7. Ya era tarde noche. Jesús Vázquez, que fue el dirigente de la Vocacional 7, estaba en clases. La mayoría de la Vocacional 7 estaba en clases en la tarde. Andábamos gente de la mañana y algunos de la tarde de los grupos que habíamos salido a ir a la Alameda, pero los demás grupos estaban en clases. Entonces fuimos por Jesús hasta su salón. Él era el secretario general de la Sociedad de Alumnos de la tarde. Bajó y dirigió la asamblea y ahí se decretó un paro indefinido. Ese día ya nos quedamos a vivir allí en la Vocacional 7. Me nombran a mí tesorero y prensa y propaganda.
Y desde ese día hasta el 19 de septiembre yo viví en la Boca 7. O sea, no salía de la Boca 7, ningún día salí de ahí, excepto el día 29 tomó el ejército la vocacional 7 y lo tuvo el 29, 30 y 31. Esos días, esos 3 días no estuvimos en Boca 7. Los únicos que logramos huir el día 29 fuimos los de prensa y propaganda. Todos los demás fueron detenidos al campo militar número 1, donde les cortaron el pelo y los ficharon. Ahí estuvieron, recuerdo muy bien, dentro de les decíamos los pelones porque a todos los pelaron a rapa. Estaba el compañero Carpóforo, estaban varios de mi grupo, que Con también todo fueron... respeto, mi estimado, ya Sí. nada, te quedan 3 minutos Ok. para concluir. Muchas gracias. Entonces, para cerrar el relato, les voy a decir lo que ocurrió el último día que yo estuve en la vocacional 7, estando allí en la vocacional. El día 18 de septiembre en la noche, el ejército toma la UNAM y ese mismo día, por la madrugada, el batallón Olimpia o un grupo paramilitar ataca vocacional 7 y asesina a todos los que estaban adentro de la vocacional 7. Solamente salvamos la vida 5, que 3 estábamos dormidos abajo de una mesa de tortas en la cafetería, 2 que estaban en el plafón del auditorio y no sabemos si vivió un herido que brincó de la explanada hacia atrás, por las astas de las banderas por allá atrás, que dejó sus huellas en la barda ensangrentadas. Entonces, ese día nosotros le llamamos el día que no fuimos historia, porque ningún periódico, ni de la prensa nacional, ni de la prensa extranjera que había en México en ese tiempo por las Olimpiadas, sacó una nota sobre esa agresión a Boca 7. Solamente The Guardian sacó una notita así chiquitita en Inglaterra y a pesar de que los que sobrevivimos fuimos recibidos por más de 1000 gentes allá fuera de la escuela, porque las escaleras estaban todas llenas de sangre donde arrastraron los cuerpos, no salió en las noticias. Además, desde ese día o los días siguientes el auditorio fue cerrado y 13 años después encontraron cadáveres en el auditorio y hay un compañero de medicina que escribió un libro que se llama Más de 96 lágrimas. Narra el festival, ahí conoció a su novia y 13 años después, las novias se le desapareció en 68 y 13 años después encontraron su cadáver en el auditorio de la Boca 7. Eso cuenta esa novela. Interesante, es de nuestro compañero Héctor Piñera, el doctor Héctor Piñera Guevara. Entonces, ese era el relato que les quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Una hermosa historia, una historia heroica y de memoria para siempre, para nuestro país. Bueno, procederemos entonces con Ramiro Aguirre Garín, entonces integrante de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos. Presente. Muchas gracias. Un saludo a todos los participantes, a todos los presentes y desde luego felicitar a Valfred Nava, que con su revista hace posible esta reunión. Dijo el joven conductor
que yo era miembro de la FENED en aquel entonces, efectivamente, yo ocupaba el puesto de secretario de prensa. Entonces, tuve la oportunidad. A muchos jóvenes que Iván Uranga acaba de mencionar, a la dinastía esta de los García Reyes, de Gómez Palacios Durango, los conocí muy bien, platicaba mucho con ellos. Yo tuve información oficial, pero también tuve información de los compañeros de los comités de lucha, porque cuando yo llegué al Politécnico me inscribieron en una organización de alguna manera subrepticia, porque recordemos que en aquella época los del Partido Comunista, bueno, pues eran de algún modo perseguidos. Y en el caso del Politécnico, los jóvenes pertenecientes a la Juventud Comunista crearon lo que le llamaron la vanguardia revolucionaria. Bueno, yo con Antonio de Haro, Lecanda, en fin, varios compañeros de la Escuela de Economía, yo ingresé a la vocacional, pues me integraron. Entonces, en el movimiento estudiantil, si bien yo era secretario de prensa, pero siempre mantuve la relación con los dirigentes del Consejo Nacional de Huelga. Raúl Álvarez Garín, Guevara Niebla, en fin, a todos, Ángel Verdugo, que lo veo ahí, no tuve la oportunidad de charlar en esa época, pero a Cimental Banderas y a varios de físico-matemáticas los conocí muy bien. Bien, preparé un texto que me voy a permitir leer y si hay tiempo voy a hacer comentarios sobre algunas vivencias de aquel 1968. La Federación Nacional de Estudiantes Técnicos fue la organización central de los movimientos estudiantiles en el Instituto Politécnico Nacional. Nace casi en paralelo a la creación de la Gran Escuela Politécnica. Su fundación en 1937 es obra del estudiante de la ESIME, Jesús Robles Martínez, pero también del entendimiento que se daba con las autoridades del Politécnico y del gobierno federal. De ello, destacamos lo que autoridades, de ello destacamos lo que publicó el periódico nacional de esa época. Y decía, patrocinado por el señor presidente de la República Mexicana y la Secretaría de Educación, se celebrará en la ciudad de Chihuahua del 20 al 30 de mayo próximo el primer Congreso Nacional de Estudiantes Técnicos de la República. Concurrieron a este congreso las 32 escuelas técnicas del Distrito Federal y 36 que funcionan en los estados. Ese mismo año de 1937, el 20 de febrero, el propio estudiante y el ingeniero Juan de Dios Batis, encargado por el presidente Lázaro Cárdenas para darle cauce a la naciente institución educativa, suscribieron la invitación para realizar en el recinto de Bellas Artes la ceremonia de inauguración de cursos. La FENED, al fundarse, daba cuenta de 15,000 afiliados. En 1968, al disolverse, tenía en lista a 300,000 integrantes del propio Politécnico, de los tecnológicos regionales y de las escuelas técnicas de los ramos industrial, agropecuario y del mar, diseminados por toda la geografía nacional. Esta organización, en sus 31 años de existencia, tuvo una vida azarosa. Nacida del vientre gubernamental, transitó por los flancos de la izquierda y finalmente su creador,
al restituirla al seno gubernamental, cavó su sepultura. Desde sus orígenes, la agrupación de los estudiantes técnicos fue la más representativa. Su membresía cubría todo el territorio nacional e ideológicamente marchaba al lado de las corrientes progresistas. Fue el soporte político de la Confederación de Jóvenes Mexicanos, en cuyo seno se arropaban la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, los estudiantes de las universidades de Guadalajara, de Michoacán, de Colima y Nayarit, así como de la Escuela Nacional de Maestros y de la Normal Superior de México. A nivel continental, la FENED era un referente. Formaba parte de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, o CLAE, con sede en La Habana, y estuvo afiliada a la Unión Internacional de Estudiantes, la UIE, con asiento en Sofía, Bulgaria, y a la Federación Mundial de la Juventud Democrática, que a su vez despachaba desde Praga, la capital de Checoslovaquia, razón por la que despertaba la codicia de partidos políticos que deseaban influir en su destino. La FENED, en sus grandes momentos, enarboló las demandas más sentidas de sus representados. En la década de los 40, defendió a la institución politécnica ante la agresión de funcionarios públicos, planteó peticiones sobre servicios asistenciales, aumento presupuestal, ordenamientos jurídicos y su reglamentación, equipamiento de talleres, laboratorios, dotación de becas y transportes, a la vez que se manifestaba solidariamente con los pueblos del tercer mundo y se proclamaba por la paz mundial. Denunció la intromisión del imperialismo norteamericano que pretendía, a mediados de la década de los 50, subordinar la educación técnica a través del punto 4 del Plan Columbia bajo los designios de Harry S. Truman. Con la llegada de Manuel Ávila Camacho al gobierno de la República, la educación popular resintió los embates de la clase más conservadora de este régimen. Luis H. Espontón y Octavio Béjar Vázquez, titulares en distintos momentos de la Secretaría de Educación Pública, se encargarían de desmembrar del Politécnico las escuelas de enseñanza técnica y las escuelas para hijos de trabajadores. Lo secundó Gustavo Vaz Prada, rector en esa época de la UNAM, quien se oponía a la carrera de médico rural impartida por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Estas arremetidas y el que no se le permitiera al Politécnico expedir títulos profesionales a sus egresados, así como el amago de sustraerle las prevocacionales de provincia y la negativa para expedir la ley orgánica, motivaron para que el Comité Ejecutivo de la FENED, encabezado por José Aceves Díaz de Sandy, estudiante de la ESIA, decretaran la primera huelga que estalló el 6 de marzo de 1942. La segunda gran parada estudiantil en el Politécnico se dio en 1950. Roberto Robles Garnica, entonces dirigente de la FENED y estudiante de la Escuela Superior de Medicina Rural, se hizo acompañar de un comité de huelga en donde figuraban, entre otros, Salvador Gamis Fernández, Amado Tameshir y Rafael Estrada Villa. Personajes que desde entonces, al militar en el Partido Popular, adquirieron una sólida formación ideológica y lograron conformar un pliego petitorio en donde se le planteaba al gobierno federal la construcción de un internado que alojara a 1,000 estudiantes, un nuevo estatuto jurídico, la actualización de planes y programas de estudio y la integración del Sistema Nacional de Educación Técnica. Las tareas académicas se suspendieron por espacio de 46 días. La presión estudiantil obligó a que en pleno meeting que se desarrollaba en el Zócalo de la capital de la República, un emisario de Manuel Gual Vidal, secretario de Educación Pública del gobierno de Miguel Alemán, invitó a los dirigentes y ya en la oficina del funcionario se pactó
la finalización de la huelga. A las demandas iniciales se sumó la petición de la renuncia del ingeniero Alejandro Guillot Schiaffino a la dirección general del Politécnico. El tercer gran movimiento estudiantil se inició el 11 de abril de 1956. El descontento estudiantil estalló simultáneamente en todas las escuelas del Politécnico bajo la coordinación de Nicandro Mendoza Patiño, estudiante también de la Escuela Superior de Medicina Rural, presidente de la FENET y un comité central de huelga para encauzar los planteamientos que habían presentado por separado las escuelas. El pliego de demandas consistió en la aprobación de un proyecto de ley orgánica, la asignación de partidas presupuestales para la terminación de los edificios escolares del casco de Santo Tomás, la creación y equipamiento de talleres y laboratorios, aumento de 6 horas clase para todos los planteles y la remoción del doctor Rodolfo Hernández Corzo como director general del Politécnico. Tras ríspidas reuniones con el licenciado José Ángel Ceniceros, titular en ese entonces de la Secretaría de Educación Pública, finalmente se acordó finalizar con el paro estudiantil. Sin embargo, entre los dirigentes había insatisfacción. De ahí que el gobierno decidió nombrar al ingeniero Alejo Peralta para hacerse cargo de la dirección general. Este, con mano férrea, se encargó de perseguir a los líderes estudiantiles, dividir a la FENET y arremeter contra los alumnos del internado, que para entonces constituían el núcleo más politizado y eje central del activismo estudiantil. Dentro de este ambiente de confrontación generalizado, se dio un incidente en que los alumnos amenazaron con destituir al recién nombrado director del internado. Los ánimos se exacerbaron y desde la dirección general fueron enviados jóvenes deportistas, principalmente de fútbol americano, para confrontarse con sus compañeros. En este escenario de represión interna, se tomó el acuerdo de clausurar el internado. Para ello, a las 5 de la mañana con 10 minutos del 23 de septiembre, 1.800 soldados pertenecientes a la Brigada de Infantería del Campo Militar número 1, comandados por el general Matías Ramos, apoyados por el Cuerpo de Granaderos y la Policía Judicial, llevarían a cabo la Operación P. Al día siguiente, el periódico Excelsior informaba: policías y granaderos tomaron por asalto en la madrugada de ayer el lujoso edificio del internado del IPN. Despertaron a los 1.000 internos con el toque de Diana, los lanzaron a la calle y clausuraron definitivamente el local. Con el cierre del internado, la FENET se desmadejó y su principal dirigente, Nicandro Mendoza Patiño, fue detenido el 27 de septiembre de ese año de 1956. Y lo mismo sucedió con Mariano Molina, y ambos fueron confinados en la cárcel de Lecumberri, acusados del delito de disolución social. Estas detenciones, la represión desatada, la división alentada desde las oficinas del casco de Santo Tomás y las aulas vacías, favorecieron para que surgieran diversas facciones que se ostentaban con la representación estudiantil. De entre ellas, la que concitó las mayores simpatías fue la encabezada por el estudiante de economía, el sinaloense Salvador Robles Quintero, quien en un acto de fuerza echó de sus oficinas al ingeniero Peralta y Díaz Ceballos, que a la postre se vio precisado a presentar su renuncia al licenciado Adolfo López Mateos, recién llegado a la primera magistratura del país. El movimiento estudiantil de 1968 es, a no dudar, la explosión juvenil que más ha atraído la atención nacional. Y a diferencia de los movimientos anteriores, en que su radio de acción se limitó a los círculos escolares, el 68 se polarizó hacia otros segmentos de la población y trascendió al lado de otros estallidos juveniles en otras latitudes del orbe. De ahí
que a varios lustros del 26 de julio siga siendo un referente para que estudiosos de este tipo de manifestaciones sigan en el empeño de dilucidar sus causas y consecuencias. Los grandes momentos y las mayores resistencias en el movimiento estudiantil del 68 se dieron en el Instituto Politécnico Nacional. El detonante de este movimiento estudiantil, incontrolable por algunos momentos, fue la marcha organizada por la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, que partió de la Vocacional 5 en la Ciudadela hacia la Plaza del Carillón en Santo Tomás. Además, y a diferencia de la ocupación de Ciudad Universitaria, que se dio sin resistencia, las dos veces que las fuerzas policíacas primero y el ejército después intentaron ocupar el casco de Santo Tomás, tanto el 21 como la noche del 23 y la madrugada del 24 de septiembre, fueron precedidas de cruentos enfrentamientos. Correspondió también a una escuela politécnica cercana al casco de Santo Tomás, la Preparatoria Técnica Cuauhtémoc, que entonces se ubicaba al lado de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, ser testigo del hecho más ominoso que ha ocurrido en nuestro país, ver a un gobierno masacrar el 2 de octubre a lo mejor de su pueblo, a sus estudiantes. El movimiento, debemos puntualizarlo, se originó en la Escuela Superior de Economía, al colocar sus estudiantes las banderas rojinegras en protesta a la represión policíaca suscitada la noche del 26 de julio en las inmediaciones del centro histórico de la capital de la República. Y concluyó en los primeros días de diciembre en Zacatenco con las palabras de Marta Servín de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas a nombre del Consejo Nacional de Huelga. De este texto, mi estimado, ya le faltan 3 minutos. Un solo párrafo que dice lo siguiente. Se ha acusado a los estudiantes de intransigentes, pero en las distintas fases del movimiento se ha demostrado disposición para solucionar el conflicto. Y así fue que de la exigencia de la resolución de los 6 puntos como condición para el retorno a clases, pasamos al cumplimiento solo de 3 prerequisitos. Y al no obtener una respuesta del gobierno y ante el peligro real que amenaza la subsistencia de las estructuras democráticas de nuestras instituciones de educación superior, peligro más grave aún que el de la represión en contra de las personas, puesto que la pérdida de la democracia en nuestras instituciones significaría la imposibilidad de continuar el presente movimiento y de promover como universidad y politécnico verdaderamente abiertos al pueblo, movimientos semejantes en otros sectores de la población, decidimos el retorno a las aulas. ¿Cómo se dio? ¿Y qué nos dejó el 68? Se dio por la centralización del poder, el autoritarismo y la asfixia ciudadana. Al conmemorar el día de ayer, 2 de octubre, el 52 aniversario de este movimiento, fue porque los jóvenes estudiantes hicieron suyos los espacios públicos y ejercieron su derecho a expresarse. Fue fraterno, porque logró unir a jóvenes de diversos centros de estudio, principalmente del Politécnico y de la UNAM. Logró que sus maestros marcharan con sus alumnos y que los padres de familia y la ciudadanía estuvieran de su lado, pero a la vez identificaron su capacidad de movilización para señalar el despotismo que quiso arrasarlos, pero que sucumbió ante la fortaleza de sus movilizaciones. Muchas gracias a los presentes. Muchas gracias. Bueno, procederemos ahora con Ángel Verdugo Beltrán, entonces líder de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, con el título Vivencias del 68. Ahí está ya. Está abierto el micrófono ya, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos. Muy bien.
Traigo unas cuantas láminas aquí en PowerPoint, simplemente como un apoyo. Espero que le aplasto aquí para... Sí. Muy bien. Vamos a medir el tiempo. Algunas vivencias en el movimiento del 68. Primero, lo obvio. ¿Qué entendemos por vivencias? Experiencia que se tiene de algo, el hecho de vivir o experimentar algo, o el hecho simple de estar vivo. Otras cuestiones obvias, que no por obvias no deban ser dichas o repetidas, es la siguiente. Nos guste o no, este país es otro México, no es el de 1968, aun cuando no pocos, entre ellos algunos de los que participaron, insisten en juzgar hoy o querer intentar hacer lo mismo que se hizo hace 52 años. También los estudiantes de hoy, no solo los del Politécnico, sino en general los estudiantes desde nivel medio superior y superior, no son los que éramos en aquel año. El futuro que veíamos o que buscábamos concretar hace 52 años no era tampoco el de los jóvenes que hoy buscan construirse su futuro. Lo que aquellos jóvenes pensaban debería ser el país era muy diferente a lo que piensan los jóvenes de hoy. Estoy hablando, por supuesto, en términos generales. Es evidente que debe haber, como diríamos en matemáticas, algunas discontinuidades o las colitas de la curva, de la campana de Gauss, los de la izquierda y los de la derecha. Pero en términos generales es posible afirmar que lo que aquellos jóvenes pensamos o pensábamos de lo que debería ser el país es muy diferente a lo que piensan los jóvenes de hoy. En este nuevo México, los jóvenes no piensan, en términos generales, repito, en el futuro del país, sino en el suyo propio. No voy a entrar a discutir si esto es bueno, es malo, es justo o injusto. El hecho es que hoy priva entre la masa estudiantil en todo el país un individualismo que no lo voy a juzgar, pero es un poco diferente o un mucho diferente a cómo veíamos el país hace 52 años. En el Politécnico en aquel entonces se hablaba de manera abierta de la mística de ser Politécnico. El Politécnico era una institución en aquel entonces todavía joven. En esas condiciones, decir mística Politécnico tenía un gran significado. El lema mismo que todavía sobrevive de nuestra institución, la técnica al servicio de la patria, dice mucho y nos decía mucho en aquel entonces. Hoy hay otra visión. Los jóvenes hoy tienen otra visión, otras, vamos a decir, diversiones, entre comillas. En aquellos años, pues no había, los teléfonos eran escasos, no había computadoras, o eran unos monstruos aquellos, tarjetas perforadas, etcétera. Y de alguna manera la tendencia era leer, porque no había prácticamente otra cosa que hacer. Entonces la lectura era algo que nos acompañaba. Yo me acuerdo cuando hacíamos el recorrido en los camiones, era frecuente ver a algunos estudiantes con algún libro, una novela. Acudir a las bibliotecas era mucho más frecuente que ahora. Ese era el país en el que nos desarrollábamos, lo que aspirábamos. Tenía condiciones económicas, una inflación 2% sostenida durante varios años, salarios reales que aumentaban cada año, etc. La mayoría de los que estábamos en el Politécnico éramos clase media baja y clase baja. Un buen porcentaje de los estudiantes del Politécnico en aquel entonces éramos el primer integrante de una familia que llegaba a la educación superior. Proveníamos de hogares de situación precaria económicamente hablando o materialmente hablando,
y esa familia hacía esfuerzos sobrehumanos para que el hijo viniera a México a estudiar, terminara lo más pronto posible para construirse un mejor futuro, no solo para él, sino también a los que se habían quedado en el lugar de origen. Ese era, pues, el México de aquellos años. ¿Qué pensaba yo en junio del 68, es decir, un mes antes del inicio del movimiento, acerca de mi futuro personal? Lo mismo que decenas de miles de estudiantes, no solo del Politécnico, sino también de otras instituciones. Incorporarme al mercado laboral, mejorar materialmente y ayudar a mi familia. ¿Hacer la revolución para implantar el socialismo? No. Evidentemente había un porcentaje muy, pero muy pequeño. En aquel entonces la Juventud Comunista, el Partido Popular Socialista y algunos otros movimientos tenían presencia en el Politécnico como en otras instituciones de educación superior. Había células y había círculos de estudio. Había dos libros que eran sumamente populares. Era el famoso Politzer, Principios Fundamentales o Elementales de Filosofía, y uno sobre teoría de economía política, el Nikitin. Eran los manuales. Los leía uno y se convertía en revolucionario en 15 días. Leía uno el Politzer y a las 10 páginas ya identificaba a los otros, agnóstico, ecléctico, idealista, etc. Era una forma muy, vamos a decir, muy simplista de llegar a esos juicios. Ese era el ambiente en el que nos movíamos. Era rarísimo encontrar a alguien que dijera, yo quiero hacer la revolución para implantar el socialismo. Alguien me dirá, oye Ángel, pero acuérdate cuando el Efraín, el chóforo mayor, después de la huelga de la escuela de los hermanos Escobar en Ciudad Juárez, donde el Politécnico jugó el papel fundamental desde el punto de vista de la solidaridad estudiantil, y ya cuando se celebra el triunfo en un mitin en Chapingo, el chóforo estaba hablando y sucedió algo muy curioso. Decía, si nos atacan las fuerzas de la derecha, dice, con fusiles, nosotros respondemos con pistolas. Si nos atacan con ametralladoras, nosotros con rifles. Si nos atacan con tanques, nosotros con bazucas. Y llega un momento en que era tal el ataque que él veía que se le acabó el armamento para cómo responder y mucha gente estalló en risas. Ese era el nivel, vamos a decir, casi idealista que se tenía. Personajes como el chóforo, su hermana la Oralia, la chófora y los otros hermanos. Recordaré también a los González Guardado, ahí en economía, uno de ellos, el otro menor en la vocacional. En la Boca 7 estaba Cawish, Nazar, te debes de acordar de ahí de ellos, y así, pero eran muy escogidos, vamos a decir. En realidad, en términos generales, las actividades políticas, entre comillas, eran los famosos cineclubs, como relataba hace un momento quien habló de la historia olvidada de la Vocacional 7, los periódicos murales, los cineclubs, etcétera. El cineclub del Politécnico era famoso por la calidad de las películas soviéticas que exhibía. Ahí se exhibió por primera vez en un recinto así medio clandestino la película La sombra del caudillo, me acuerdo, ¿no? Cosas así. Ese era el nivel que había en el Politécnico. En esas condiciones y ya en el terreno de las vivencias, lo vivido por mí esos 4 meses y medio, si empiezo el día 25-26 de julio del 68, cuando se realiza la primera reunión histórica de dirigentes estudiantiles politécnicos y universitarios en el auditorio Justo Sierra, todavía de la escuela de la Facultad de Filosofía y Letras. Y llegamos los politécnicos a esa reunión, como dicen en mi tierra, como gallinas compradas, asustados.
gente, estudiantes acostumbrados, como mencionó alguien de los ponentes, a la cuestión técnica, al estudio, no versados en las humanidades y escuchar aquellos rollos de representantes de diferentes grupos políticos, grupos de trotskistas y que el grupo Mariátegui y el Noyola, etcétera, y estábamos nosotros en terreno minado. Pero teníamos nosotros una grandísima ventaja sobre ellos, una visión práctica de las cosas. Y eso no se ha perdido todavía. La dirección del movimiento del 68 recayó en el Politécnico fundamentalmente. Mientras en las reuniones del CNH, y les podrá hablar Sócrates, que hablará enseguida de mí, ¿cómo eran esas discusiones? Cuando ya se cansaban los universitarios, entonces planteaba Raúl Álvarez, a ver, señores, en concretito, acordábamos y vámonos. Si me pidieran ustedes un porcentaje de responsabilidad en el movimiento del Politécnico y el resto, yo diría que el Politécnico se lleva el 60-65%, 2/3 partes, y lo otro se reparte entre la universidad, Chapingo, la Ibero y una cosita mínima. El Politécnico fue la columna vertebral, al margen de que no había humanidades, pero había un sentido práctico. Había una claridad en los objetivos. Era increíble cómo el Politécnico, los 35 días que estuvo el CNH en física y matemáticas, le dábamos de cenar gratuitamente a casi 300, 350 personas por noche. Cuando los universitarios se cansaron de ir de CU al Politécnico, dijeron, es que el Poli no es autónomo y aquí puede entrar el ejército. En cambio, en la universidad no, por la autonomía. Y a los 3 días estaba el ejército el 18 de septiembre, como bien relataron antes. Es decir, el Politécnico tenía eso, esa mística, ese afán de querer hacer las cosas, de cambiarlas, pero partiendo de la práctica, no de lo que llamábamos en aquel entonces los rollos interminables. ¿Qué pasó pues en estos 4 meses y medio para mí? ¿Qué efecto tuvo en mí? Que aquel futuro que yo anhelaba de tener una carrera académica, mejorar materialmente y apoyar a mi familia, fue hecho a un lado. ¿Con qué lo sustituí? Con algo que hoy suena ridículo: hacer la revolución. Hoy le dicen ustedes a algún estudiante eso y dicen, oye, maestro Paz, móchate para andar iguales. No. Con eso sustituí yo aquel futuro y dejé absolutamente todo. Carrera, futuro en la escuela, etcétera, etcétera. Lo dejé absolutamente todo. Y 4 años después, casi, ya en Lecumberri, en 1972, yo fui capturado, yo anduve en la vida clandestina 4 años, en mayo del 72 fui capturado. Tuve tiempo para revisar esos meses y mis vivencias y también para evaluar objetivamente lo hecho y los resultados obtenidos. Comparto con ustedes algo de ese balance. Evidentemente esos 4 años fueron en la clandestinidad, incluyendo los 4 meses del movimiento estudiantil. Lo más importante de esa revisión y balance de mi participación en el movimiento fue: pude determinar en Lecumberri, ya sin presión alguna, los errores críticos cometidos, los cuales sin duda tuvieron mucho que ver en el desenlace del 2 de octubre. El primer error que yo considero crítico: no entendimos la magnitud del movimiento, menos aún la responsabilidad que como dirigentes teníamos. Si ustedes ven el movimiento anterior, que fue el 65 de los médicos, no se compara con la magnitud del movimiento del 68. Tampoco el de la escuela de los hermanos Escobar, el 67. Tampoco, no estaba reciente el movimiento del movimiento revolucionario del magisterio de Otón Salazar. De tal manera que no teníamos experiencia nosotros como dirigentes, lo pongo entre comillas ahí. Pero algo que podría yo sintetizar del segundo error es que empezamos a querer jugar a hacer la revolución. Nos alocamos, nos sentimos los amos del país y decíamos que estábamos haciendo la revolución.
pero jamás entendimos, ese es el tercer error, que el Estado en cualquier país jamás juega a ser el Estado. Es el Estado. Y cuando se ve acorralado, cuando se ve puesto en una situación de debilidad o de acoso, actúa como eso, el Estado. Otro error fundamental que cometimos, el diálogo público. Que en este lugar y que en este y en el otro y en el otro, es el diálogo público. Éramos ingenuos a más no poder. Otro error, el campamento en el Zócalo el 27 de agosto. Ese fue un acuerdo que tomamos en el Consejo Nacional de Huelga, una soberana tontería. Cuando se sale del control el mitin, estaba hablando una persona de la ESIA, Barrón, esto lo puede comentar Sócrates porque él era el maestro de ceremonias. En un acto inteligente y audaz, cuando Barrón se queda mudo por pánico escénico, le arrebata el discurso Sócrates que no conocía, porque se lo habíamos escrito Federico Emery y yo. En ese momento, cuando toma el hilo del discurso, había una frase en el discurso que decía: queremos diálogo público, sí, pero proponemos un lugar simbólico, el Palacio de Bellas Artes, cosa que era una figura retórica, ni había sido discutido en ninguna parte. Sócrates se sorprende de eso, y en esos cuantos segundos que para Sócrates al ver eso, en ese momento la gente empieza a gritar: Zócalo, 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 y aquello fue incontrolable. Cuando hacemos un team back abajo entre los dos camiones del Politécnico que estaban ahí, Raúl Álvarez propuso: señores, hay que irnos, hay que levantar el campamento, y dijo Luis González de Alba, ahí Sócrates puede ratificar esto, dijo: no, porque ustedes los del Politécnico siempre imponen las cosas porque son muchos y nos quedamos. Cosa curiosa, Luis no se quedó. En cuanto ya dijimos, pues nos quedamos, y se fueron y nos quedamos el Pino, Salvador Martínez de la Roca y yo como comandantes, entre comillas, de ese campamento. Lo demás es historia. A las 12 de la noche, minutos antes, nos desalojaron. No entendimos los mensajes que nos envió el Estado. La toma de CU el 18 de septiembre. La batalla en el casco de Santo Tomás, que ya lo relató ahorita quien me antecedió, el 23 y la madrugada del 24 de septiembre. Y no entendimos lo que se vio los días posteriores. Y todavía llamamos a 2 mítines en Tlatelolco el miércoles 25 y luego el 2 de octubre. Y le habíamos agregado una marcha de Tlatelolco al casco de Santo Tomás que se suspendió. A partir del 2 de octubre, el Consejo Nacional de Huelga fue otro, muy diferente al que estuvo todo julio, o sea, la final de julio, todo agosto y todo septiembre. Eso será objeto de otra plática, pero Sócrates puede corroborar esto. A partir de ese nuevo Consejo Nacional de Huelga, las cosas cambiaron radicalmente, radicalmente. Los que quedamos libres y que veníamos del viejo consejo, quedamos en franca y total minoría. Y es cuando integrantes de la Juventud Comunista toman el control, porque eran los únicos que tenían en las escuelas estructura y militantes, y ellos irrumpen y quedamos en franca minoría. Doy nombres: José Barragán de Derecho, Marcelino Perello de Ciencias, que nunca había asistido a una reunión del CNH antes, nunca, a una sola jamás asistió. Tomó el control por simple aritmética después del 2 de octubre. Marta Servín también, integrante de la Juventud Comunista en aquel entonces, que ahorita la mencionó. Y cuando ella leyó ese discurso el 2 de diciembre en la Plaza Roja en Zacatenco, era cuando ya estábamos completamente divididos. Divididos totalmente. Así terminó el movimiento del 68, el 2 de diciembre de ese año. Esto lo pueden corroborar con Sócrates, a quien Federico Emery y yo, que en paz descanse Federico, defendimos pistola en mano en las reuniones cuando se le atacaba de traidor y de policía, cosa que Sócrates jamás ha sido.
Jamás fue. Esa es una calumnia. Y termino diciendo lo siguiente. Es increíble cómo los del Politécnico no supimos vender, como dicen ahora, la narrativa de lo que hizo el Politécnico en el 68. A donde vayan ustedes, van al recinto aquí en Tlatelolco, en el viejo edificio de Relaciones Exteriores, y ven ahí la narrativa, y tal parece que el movimiento lo llevaron a cabo solamente los de la universidad, lo cual es una mentira, es una usurpación. En fin, lo del otro movimiento, del otro consejo, ya lo platicaremos en otra ocasión. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la excelente presentación. Bueno, ahora continuaremos con Sócrates Campos Lemus, entonces líder de la Escuela Superior de Economía, cuyo título de ponencia es El Consejo Nacional de Huelga del 68. Presente. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Realmente yo quiero felicitar a Valfre por este esfuerzo que ha hecho extraordinario. Quiero felicitar a Ramiro Aguirre Garín por esa limpieza, por ese manejo tan puntual e histórico de un gran desarrollo de nuestra institución. Y quiero darle las gracias a un amigo muy querido que siempre ha sido Ángel, al cual le debemos un enorme respeto. A lo largo de muchos años y a través de una relación estrecha con algunos otros compañeros, pudimos conocer esa historia de tragedia que tuvo posteriormente y ese nivel de éxito que ahora ha alcanzado con una gran visión y una gran claridad. Te agradezco mucho, Ángel, todas sus palabras. Yo quisiera hacer un comentario importante que va relacionado con lo de Ángel. ¿Qué pasó entre el Politécnico y la universidad? Bueno, el Politécnico efectivamente éramos los pragmáticos, pero éramos también la gente que venía de las clases marginadas, de las clases más perdidas en la sociedad, y finalmente éramos los que teníamos una visión más clara de las calles, de los barrios, de las luchas callejeras, en fin. Y cuando llega la universidad, se da un fenómeno muy interesante. Por primera vez, los jóvenes del Politécnico, los jóvenes universitarios, los jóvenes de la normal, se comienzan a integrar y comienzan a salir a diferentes partes de las calles, los mercados, con aquellas famosas brigadas de prensa y de información. Esto ha sido muy importante. Hablamos de la importancia que tuvieron los comités de lucha y de cómo estos comités de lucha emanados de la negociación y del manejo directo de parte de las asambleas generales destruyeron la estructura tradicional que era las sociedades de alumnos, fueron cambiando todas las condiciones para la lucha estudiantil y para el manejo de esa lucha estudiantil. Yo estoy totalmente de acuerdo con Ángel en que no tuvimos muchas visiones para ver las cosas. No entendimos una cosa fundamental. El gobierno de aquella época no negociaba. El gobierno de aquella época imponía. Y nosotros, como jóvenes, no sabíamos negociar ni teníamos la capacidad de negociación. Por estas razones se fueron complicando mucho las cosas y se fueron modificando inclusive las relaciones entre el Estado acostumbrado a la negociación y a la imposición con los jóvenes que no entendíamos que no podíamos negociar simplemente
porque dentro del propio seno del Consejo Nacional de Huelga era imposible realizar cualquier negociación en forma independiente. Por esta razón, en la estructura misma del Consejo Nacional de Huelga impedía que se pudiera hacer una negociación global o independiente. Y por esta razón, el gobierno buscaba muchos sitios e inclusive hubo, por supuesto, muchos pequeños grupos que trataron de incursionar dentro del seno del Consejo Nacional de Huelga e inclusive algunas gentes hacer propuestas en forma directa, que ya algún día las platicaremos en una forma más abierta, de que les decían a uno, oye, pues no podemos ir a hablar con el regente de la ciudad porque quiere hablar con nosotros, o quiere el secretario de gobernación tener una reunión con nosotros para ver estas cosas. Y esas cuestiones en el campo del Politécnico no las entendíamos, no las comprendimos jamás. Por esta razón, dentro de esa estructura pragmática de la que habla atinadamente Ángel, el Politécnico llevaba la fuerza de operación política en las marchas, en las manifestaciones, en los mítines, en las acciones directas. Esto es vital para entender también por qué cuando se pasa el Consejo Nacional de Huelga a la universidad, se le da otro giro. Se le da otro giro después del 27 de agosto, por ejemplo. ¿Por qué? Porque comienzan a hablar de los grandes festivales para no comprometer el asunto del 15 de septiembre y lo demás, pues se hace el grito de independencia que lleva el ingeniero Eberto Castillo allá en la universidad. Y esto, por supuesto, que pone enloquecido al presidente de la República, que era tan dogmático y tan intolerante en muchas de sus cosas. Pero, ¿qué pasó cuando pasó a la universidad? Cuando toman la universidad, efectivamente llega el ejército. Estábamos allá, muchas gentes que íbamos a iniciar la sesión del Consejo Nacional de Huelga, cuando nos avisaron que iban las tropas hacia allá, muchos pudimos salir. Hubo 1,500 detenidos. Hubo una violencia, digamos, extrema. Hubo actos de violencia, por supuesto, actos de represión, pero los jóvenes, inclusive los maestros, pudieron salir y ahí están las fotografías, todavía en los camiones, pudiendo cantar el himno nacional y haciendo la vez de la victoria. En el caso del Politécnico, las cosas fueron diferentes. En el Politécnico llegaron primero los granaderos en una forma brutal a las gentes del casco de Santo Tomás, a las gentes de la parte de Zacatenco, comenzaron a agredirlas y lógicamente los jóvenes que estaban mucho más organizados dentro de nuestras escuelas dieron una resistencia que llegó a extremos brutales hasta que horas después, muchas horas después de batallas intensas dentro de las calles cercanas a las escuelas, llegó el ejército y arrasó la tropa con todo, destruyó todo. Igual que hicieron en la vocacional 7. Esto es muy importante señalarlo. Cuando la vocacional 7 fue atacada por miembros del Estado Mayor. Nuestro compañero ahí dice que no salió la información. Sí salió la información. La información la sacaron posteriormente tratando de acusar a dirigentes del propio Politécnico, a José Nazar, a los hermanos Tordesillas, a mí, a otras gentes, diciendo que nosotros habíamos ido a atacar y a destruir la vocacional 7 cuando fueron las gentes del Estado Mayor Presidencial
las que hicieron ese primer acto. Y cuando así se fueron dando las cosas y se fue tratando de dividir al sector estudiantil, lo cual al final lo lograron. A las gentes del Politécnico las fueron marginando. ¿Por qué? Porque las gentes del Politécnico no teníamos la capacidad de negociación. La propuesta de negociación ya de los últimos días de septiembre para el día 1 y 2 de octubre vino después de la que entregaron parte de las instalaciones de la universidad, y ahí se comenzaron a reunir nuevamente las gentes del Consejo Nacional de Huelga y los maestros, y vino de parte de los profesores universitarios y de gente de la propia universidad. Hicieron la propuesta de que había un proceso de negociación, había una posibilidad de negociación, y que el presidente de la República había nombrado a Jorge de la Vega Domínguez y Andrés Caso Lombardo como sus representantes para que hicieran un acto de presencia y pudiera haber un grupo de negociación. En estas condiciones ya de desgaste, de ver que se acercaba el día 12 de octubre, que comenzaban las Olimpiadas, en fin, las gentes inclusive del Politécnico aceptamos que se llegara a esa negociación, y para esto se nombró a una comisión. Ya tendremos los nombres de esas comisiones que fueron elaboradas y que llegaron a la casa del rector para garantizar su propia seguridad y tener ahí las primeras conciliaciones de esa negociación. ¿Cuál fue la negociación? Primero, que los jóvenes aceptábamos regresar a clases. Esto era muy importante. Separamos el movimiento y retornamos a clases. Segundo, que nosotros suspendíamos el meeting que iba a ir de Tlatelolco al casco de Santo Tomás. Y lo aprovechamos esto porque también pensamos, si el casco de Santo Tomás está ocupado todavía por el ejército, es lógico que puede haber allí un nuevo movimiento, una nueva confrontación, y todo se va al diablo. Entonces suspendemos ese meeting y pedimos que se permita hacer el meeting en Tlatelolco para informar a la base estudiantil de que se regresaba a clases y que se comenzaba a hacer la constitución de 6 comisiones para tratar los 6 puntos del pliego petitorio. Lógicamente, todos fue aceptado y llegamos al meeting del 2 de octubre con nuestro pecho abierto, con nuestro pecho sano. Por eso fuimos todos. Inclusive había habido una propuesta que había hecho Raúl y algunos otros dirigentes, en el sentido que solamente fuera una comisión para hacer dar esta información, y que no fuéramos todos. Pero pues, todos sentimos que ya había una negociación muy conformada, muy hecha, y nos fuimos todos, fuimos a caer directamente allí a Tlatelolco. Y allí, ¿qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Que comenzó esa balacera. Ahora sabemos, después de muchas investigaciones, de muchas cosas, inclusive lo acaba de decir el presidente de la República en la conferencia mañanera del día 1 de octubre, que contaba el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que en esos días, ya cuando ya había pasado la represión en Tlatelolco, creo yo, él llegó a visitar a su señor padre a la casa del general Lázaro Cárdenas, y que en el momento que él llegaba salía el general García Barragán de las instalaciones de la casa, y esto sorprendió mucho al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y le pidió a su papá que por qué había venido el general García Barragán, y el general le confesó
que había llegado para explicarle cómo el Estado Mayor Presidencial, rompiendo todas las estructuras y todos los niveles de mando y de orden, había actuado haciendo la agresión en Tlatelolco, al igual que en muchas de las partes que vinieron las grandes movilizaciones y las grandes represiones en diferentes centros escolares. Esto, por supuesto, que es una parte muy importante que posteriormente se tendrá que analizar y que ver y que sentir para ver cómo están formadas las piezas. Pero también hay otro dato que no se conocía y que hace poco, a través de los libros que hemos estado escribiendo sobre este tema, encontramos algunas gentes que nos dijeron, ustedes andan mal. El día 26 de julio ya había formado antes grupos de jóvenes que se habían contratado de diferentes sitios de policía y de instituciones paramilitares para conformar un grupo que después se conoció como Batallón Olimpia. El pretexto era cuidar las instalaciones de las Olimpiadas, pero también se utilizó a este grupo muy bien pagado y muy bien entrenado por gentes del Estado Mayor y controlado a través del Departamento del Distrito Federal para que estos con grupos fueran a agredir a diferentes instituciones para ver dónde reventaba un movimiento. Esto pasó como sucedió con el encuentro que se dio en la Escuela Isaac Ochoterena con la Vocacional 5, y ahí cómo regresó y cómo ingresó el famoso equipo de granaderos a agredir brutalmente a las escuelas, tanto la privada como la pública, y después cómo hicieron el mismo tipo de operativo en las preparatorias 1 y 2, allá en el centro de la ciudad, en la Vocacional 7 y en otros lugares en donde fueron haciendo agresiones de carácter brutal. ¿Esto con qué fin? Algunas gentes que ya son más versadas en cuestiones de inteligencia y de cuestiones militares, hablan de que estaba dentro de una estructura que se llamaba las guerras preventivas. Disculpe, estimado, le faltan 4 minutos para concluir, por favor. Esas guerras preventivas que trataban de buscar que salieran los posibles dirigentes en un esquema que había controlado en el país, que era el esquema del golpismo, que aquí no se había dado, pero en América Latina se había producido el golpismo militar y que se trataba de imponer también en México. Por esta razón, es muy importante que nosotros entendamos qué ha venido pasando, que dejemos aquellas cosas de estarnos acusando unos a los otros, porque las cosas realmente han sido así. Esto que dijo Ángel, se los puedo decir con toda claridad. Estoy tranquilo con mi conciencia y yo sé que es mi responsabilidad dar la cara en algunas otras cosas, pero tenemos que ver realmente lo que se tiene que conocer de un movimiento tan importante que dejó encharcado en sangre y lágrimas y rompimiento de sueños, un movimiento de los jóvenes que ha sido el más limpio que se ha dado en los últimos años en este país que tanto queremos. Mil gracias por su atención. Muchas gracias por su ponencia, Campos Lemus. Bien. Gracias. En efecto, se trata de una mesa de vital historia, vitales experiencias, que justamente ayer, 2 de octubre, celebramos el aniversario 52 del acontecimiento de Tlatelolco. Entonces,
Ahorita pasaremos, después de esta mesa, proceder a la mesa